La cruz de Cristo y mi cruz. Un poco de repaso nuevamente para poner en contexto a los que nos están visitando. Estamos en una serie de discipulado, en una serie sobre el discipulado. Marcos capítulo 8, que se llama Haciendo y Haciendo Discípulos. Hemos estado aprendiendo que la vida cristiana es como un discipulado. Es decir, es como una escuela donde estamos siendo transformados a la imagen de Cristo mientras estamos caminando con Jesús y caminamos como otros creyentes. Eso es la vida cristiana, un discipulado, una escuela. Y hemos aprendido que en el modelo de cómo Jesús discipuló, Él desarrolló una relación con sus discípulos. Él les invirtió tiempo y esfuerzo a sus discípulos. Y una de las verdades que no podemos olvidar es que en el discipulado o en la transformación que personas necesitamos desarrollar una relación. Con ellos o no veremos fruto. Tenemos que desarrollar una relación con las personas. No es llenar la mente de información, dar un curso, es pastoreo, desarrollar la relación. Y también hemos visto que cuando Jesús discipuló a sus discípulos, valga la redundancia, los fue llevando por etapas. Y no son etapas secuenciales, donde pasamos este nivel y ahora vamos al otro nivel y no son etapas así, y donde la última etapa ya somos los discipuladores, somos los mejores. No, más bien son etapas en forma de zigzag. Avanzamos en la primera etapa, luego a la segunda y otra vez nos retrocedemos a la primera etapa. Avanzamos a la segunda, a la tercera y nos devolvemos a la primera, porque nuestro proceso de aprendizaje es lento. Es lento. Nos cuesta avanzar y crecer mientras estamos en este cuerpo caído. Y hablamos de 4 etapas. ¿Quién recuerda cuál es la primera etapa? Yo hago y tú me miras. La segunda etapa es yo hago y tú me ayudas. La tercera etapa es tú haces y yo te ayudo. La cuarta etapa es tú haces y yo te miro. Toda persona que crece o que madura en la vida y en el ministerio, en el área laboral, pasa por estas etapas. En la primera etapa, yo hago y tú me miras, hemos visto que Jesús se presentó como un ejemplo vivo, donde nosotros estamos viendo a Jesús, los discípulos están viendo a Jesús. Entonces ellos observaron su poder y su autoridad sobre el pecado, ¿se acuerdan? Sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Mientras ellos van observando a Jesús, su fe se va afirmando y ellos son animados a seguir a Jesús. A medida que usted va avanzando en la vida, va teniendo experiencia y va conociendo a Jesús como el pastor, como el sanador, como el que lo libera. Cuando usted tiene experiencias en su vida y tiene encuentro con Jesús, su fe se va afirmando y usted va animándose a seguir a Jesús. Esa es la etapa de todo cristiano y no es algo secuencial, no es solamente que nos pasa cuando iniciamos. Hay momentos donde debemos que volver a esa etapa. La segunda etapa, que es donde estamos, yo hago y tú me ayudas. Jesús se presenta no como un ejemplo vivo, sino como un maestro provocador. ¿Cuán importante es que en nuestro discipulado haya personas así como Jesús?
Cuando Jesús está formando a sus discípulos, la intención de Jesús no es solo informar a los discípulos sobre un nuevo reino, sino involucrarlos en el ministerio y hacerles preguntas, interactuar con ellos para corregir ideas equivocadas sobre el reino de Dios y prejuicios con los que vienen del mundo. Entonces, a veces nuestro discipulado y nuestra formación, cuando nos piden que nos involucremos, sí, la idea es que tú interactúes, que tú desarrolles dones, habilidades, pero también muchas veces cuando tú te involucras más con Dios, tu corazón aflora ciertas cosas. El carácter tuyo empieza a aflorar. Y Jesús aprovecha eso para corregir. Por eso estudiamos la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Jesús les pide que se involucren. ¿Y qué salió? Del corazón de ellos. No tenían la suficiente confianza en Jesús. Les costaba olvidar que Jesús había alimentado a 5,000 y cuando fue a alimentar a 4,000, ¿de dónde sacaremos pan? La tendencia de olvidarnos quién es Jesús o qué es lo que hace Dios en nuestras circunstancias difíciles. Somos así como los discípulos, lentos para aprender. Cuando nos involucramos en el ministerio, nuestro corazón a veces aflora eso, de que tenemos la tendencia de olvidarnos quién es Dios y lo que hace en nuestras vidas. En el texto de hoy vamos a seguir en la segunda etapa, en este y en el que viene dentro de 15 días, y es interesante. ¿Por qué a Jesús sigue actuando como un maestro provocador? Él interactúa con sus discípulos para corregir ideas equivocadas que tienen sobre él y el discipulado. Yo quiero que leamos el texto pensando en eso. Yo sé que algunos ya saben la respuesta, pero interactuemos, estudiemos y que sea una conversación en una parte de la enseñanza. Que pensemos cuál es la idea equivocada que Jesús quiere corregir en sus discípulos y en la multitud según el pasaje, porque eso hace un maestro provocador. Te presenta o te pone en momentos difíciles para ver qué es lo que tú piensas, pero para corregirte. Y leamos el texto pensando en eso. ¿Cuál es la idea equivocada? Y también, ¿cuál es la idea equivocada entonces que Jesús tiene que corregir en nosotros sobre lo que significa seguirlo? Amén. Dice el texto, Marcos 8:27. Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Le respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Notan la intención de Jesús, quiere saber qué es lo que ellos piensan. Tú eres el Cristo, le respondió Pedro. Y Jesús les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie. Verso 31. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras, oiga esto, claramente. Aquí no hubo metáfora, aquí no hubo parábola, fue directo. El Hijo del Hombre va a sufrir, va a morir, pero va a resucitar. Entonces, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender, dice esta versión, a Jesús. La misma palabra que se usa para reprender a los demonios. Pedro empezó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo,
quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Oiga, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. ¿O de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Repita conmigo: Padre, háblanos en esta mañana. No queremos salir iguales. Por favor, una palabra que toque lo más profundo de nuestros corazones, nos incomode y nos desafíe, Señor, a seguirte. En tu nombre te lo pido. Amén y amén. Bueno, antes de responder a la pregunta que ya ustedes ya la saben, ¿cierto? ¿Qué es lo que Jesús quiere corregir a sus discípulos en este texto y nos quiere corregir a nosotros? Permítame ponerlos muy brevemente en contexto y explicar mi primer punto en esta mañana, que es la primera verdad que quiero que se lleven. Es el siguiente. Marcos, los que ya llevan tiempo escuchando esta serie, uno puede decir que Marcos se divide en dos grandes secciones. El Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos en dos grandes secciones. Los primeros 8 capítulos, del 1 al 26, Marcos escribe para responder la pregunta: ¿quién es Jesús? Y a partir del versículo 27 hasta el final, Marcos escribe para responder la pregunta: ¿qué vino a hacer Jesús? ¿Cuáles son las dos grandes secciones? Primera es: ¿quién es Jesús? ¿Y cuál es la segunda? ¿Qué vino a hacer Jesús? Entonces, desde el capítulo 1, cuando Jesús va ejerciendo su ministerio, se muestra quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Que perdona los pecados, tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Quién es Jesús? Tiene autoridad para calmar la naturaleza. Dice el viento: enmudece y cállate. Tiene autoridad sobre eso. ¿Quién es Jesús? Tiene autoridad sobre los demonios. Sal fuera y se van fuera. Y sobre la muerte y la enfermedad. La hija de Jairo: niña, levántate. Y a la mujer del flujo de sangre, solamente ella tocó el borde de su manto y la sanó. ¿Quién es Jesús? Pero es interesante que cuando Jesús va mostrando quién es, algunos se admiran y glorifican a Dios. ¿Se acuerdan? Algunos dicen: jamás hemos visto cosa semejante de levantar a un paralítico. Otros cuestionan: ¿y cómo puede este perdonar pecados? Y otros preguntan: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Se parece que no hay una idea clara de quién es Jesús. Pero según Marcos, hasta el capítulo 8, versículo 26, los discípulos les cuesta comprender quién es Jesús. Si usted mira en su Biblia, el versículo 22, ¿cuál es el título de esa historia allí? Los que tienen la Biblia abierta, ¿cuál es el título? Jesús sanó a un ciego de Betsaida, y dando a entender de que los discípulos son como el ciego de Betsaida. ¿Ustedes saben cómo Jesús sanó a ese ciego? Lo sanó en 2 etapas. Es el único milagro donde Jesús coloca las manos sobre los ojos y el ciego abre los ojos: no puedo ver, veo como
como árboles así todos como borrosos. Y luego Jesús vuelve y toca los ojos y ahora sí veo claramente. Y uno pensará que Jesús no tiene el poder para sanarlo de una vez. No, el texto está allí con una intención, y es mostrar la ceguera espiritual en la que están los discípulos, que están viendo a Jesús de manera gradual, no lo ven claramente. Entonces ellos no pueden comprender quién es Jesús. Pero es interesante lo que acabamos de leer, que en el versículo 27 Marcos muestra que luego de Jesús hacerles las preguntas: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Finalmente Pedro entiende. Parece que empieza a ver un poco como el ciego. Veo como, entiende pero a media. Ve como algo borroso ahí. Él entiende que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por Mateo sabemos que eso fue una revelación que le dio el Padre. Él es el Mesías que estaban esperando. Él es el ungido de Dios, aquel que fue profetizado por muchos años y que un día llegaría para salvar sus vidas. Pero lo interesante de la historia, yo creo que muchos cuando miren esto se sorprenden, es la forma como reacciona Pedro. Y ahí está la respuesta a la idea equivocada que Jesús quiere corregir de los discípulos y de nosotros sobre el discipulado. ¿Qué hace Pedro? Lo lleva aparte y le dice: Señor, que esto no te acontezca. Entonces les pregunto, ¿cuál es la idea equivocada que tenía Pedro y los discípulos de Jesús? Ustedes aquí no son penosos, ustedes hablan bastante. Así que cuéntenme, ¿qué es lo que Jesús quiere corregir en ellos? Que el discipulado es costoso, pero ¿cómo se ve en el texto? ¿Por qué ellos no lo están entendiendo? ¿Qué es lo que dicen que no lo ven en ese versículo? No quieren que Jesús muera en la cruz. ¿Qué dijo Marta? Dios tenía que obedecer algo que había venido a hacer. ¿Por aquí escucha otra cosa? Ah, Alan, ya está que participa. Pero ese es el punto. Jesús les anuncia que va a morir, que va a padecer, pero ellos dicen, Pedro dice: no, ¿cómo es posible que el Mesías, el Salvador, el que estábamos esperando, va a morir? La idea de que el Mesías no tenía que morir es lo que Jesús quiere corregirle. O la idea equivocada, y quiero que vaya pensando en esta frase, de no ver el sufrimiento como un instrumento de Dios. ¿En serio? ¿Vas a morir? Los discípulos necesitan ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. ¿Qué le dice Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No miran las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista humano. Ellos esperaban la gloria de un Mesías político, un líder militar que derrotara a sus enemigos romanos y los gobernara a punta de fuerza. Pero Jesús les dice, en otras palabras, que el reinado y el gobierno del Mesías sería a través del sufrimiento. La muerte en la cruz y la resurrección al tercer día traerían el reinado, pero ellos no lo están viendo así. El sufrimiento de Jesús en la cruz sería la única manera de terminar con nuestro sufrimiento, pero ellos no lo están viendo así.
¿Quién puede ver el sufrimiento como un instrumento de gloria? La cruz de Cristo sería el instrumento para nuestra salvación. Y ese es mi primer punto. La cruz de Cristo. Pedro no lo entiende. Jesús aprovecha la oportunidad para reprenderlo, para enseñarle a sus discípulos y a nosotros a pensar desde el punto de vista de Dios y no de los hombres. Los seres humanos tenemos la tendencia de evitar el sufrimiento, ¿cierto? Aquí el caso de Pedro. Por naturaleza no lo escogemos, huimos y lo evitamos. El que me diga aquí que quiere, que le gusta sufrir, es un mentiroso. Aquí nadie quiere sufrir, siempre queremos evitarlo, huimos. Pedro no quería que Jesús fuera a la cruz, pero desde el punto de vista de Dios hay sufrimientos, mis amados hermanos, que son una bendición para nuestra vida cristiana y nos permiten experimentar la fidelidad de Dios y ver su gloria. ¿Recuerdan la resurrección de Lázaro? Los que se vieron de show se la van a entender un poco más, la serie esa que anda por allí, de cómo eso es tan emotivo. Tuvo que venir la muerte para que conocieran a que da la vida. O sea, hay sufrimientos que Dios utiliza para que podamos conocer a un Dios que no estamos acostumbrados a conocerlo. Hay sufrimientos que Dios permite para hacernos como Cristo. ¿Ustedes recuerdan la caída de Pedro? Lo negó 3 veces. Lo duro y amargo que fue eso, cómo lo sufrió. Y cuando Jesús lo restaura, se convierte en una roca, una persona con temperamento firme, de cómo a veces nuestras caídas Dios las utiliza para afirmarnos. Hay sufrimientos que son necesarios en la vida y que no podemos evitar, porque son instrumentos de Dios para acercarnos a Él. El caso de Cristo es el mejor ejemplo. Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día para reconciliarnos con Dios. Su sufrimiento nos acercó a Dios. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Él, pero por sus heridas fuimos sanados. La cruz de Cristo fue dolorosa, pero necesaria para nuestra salvación. Y es la primera invitación que quiero hacerles en esta mañana. Primero, a cambiar nuestra forma de pensar en cuanto al sufrimiento. No siempre, mis amados hermanos, el sufrimiento es un castigo divino. Es verdad, no quiero ser como insensible, pero es verdad que en ocasiones sufrimos y eso duele, ¿cierto? Y uno sufre por sus malas decisiones, uno sufre por las malas decisiones que toman otras personas. Pero insisto, a veces es necesario y Dios lo permite para acercarnos a Él. A veces uno no lo entiende en el momento, no lo entendemos en el momento y nos cuesta asimilarlo y lo queremos evitar, hasta yo me incluyo allí, los discípulos también. Uno cuando está en pleno duelo familiar, en la muerte de un familiar o en una enfermedad terminal, uno no está pensando en lo que va a salir después de esto, uno está con el corazón reventado, dolido. Y no lo entiende en el momento. Pero Cristo es nuestro ejemplo de cómo a través del sufrimiento pudo acercarnos al Padre, de cómo el sufrimiento produce algo en nosotros, produce una transformación en nosotros. La muerte de Jesús en la cruz nos reconcilió con el Padre. Y tenemos que
cambiar esa forma de pensar. El sufrimiento en la vida cristiana es pedagógico. Yo conozco varios casos, y yo sé que muchos de ustedes también, de cómo a través de la muerte de un familiar, personas se han convertido a Cristo. Recuerdo un vecino allá en Cartagena, yo tenía un grupo en mi casa, era de jóvenes y hacíamos obras de teatro como jóvenes. Me acuerdo que una vez hicimos, unos me invitan para el mundo, no me acuerdo el nombre de esa obra de teatro, pero que tiene que ver con la decisión que tiene que tomar una persona por el mundo, por Cristo. Y cuando él vio eso, se escandalizó. Y ustedes que son evangélicos, que no sé qué, y me formó una bulla ahí en la casa. Para mi sorpresa, que menos pensaba yo, meses después su papá cae en una enfermedad y muere. Y yo, ay Dios mío, si este señor no iba a creer en ti, ahora menos. Yo no sé qué pasó ahí, pero la muerte del papá, todo empezó en el duelo. Lo fue llevando a Dios. Y cuando el papá murió, el Señor levantó: Señor, tú te lo llevaste, yo me rindo a ti. No sé cómo pasó eso, pero la muerte de su papá lo llevó a Cristo. Y así ha pasado de cómo la enfermedad de un hijo o los problemas financieros en el hogar intensifican nuestras oraciones, nos obligan a acercarnos a Dios. Así que no podemos evitar el sufrimiento. Esto introduce mi segundo punto. En el primero aprendemos que la cruz fue el instrumento de nuestra salvación que nos acercó al Padre. Pero a partir del versículo 34, Jesús les enseña a los discípulos y nos enseña que en la cruz no solo Dios compró nuestra salvación, mis amados hermanos. La cruz es la evidencia de nuestra salvación. En otras palabras, tomar la cruz en el cristianismo debe ser un estilo de vida. Y es lo que Jesús les está diciendo. Yo voy a Jerusalén a tomar una cruz, pero ustedes de aquí en adelante deben tomar la cruz como un estilo de vida. Dice el versículo 34: llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos les dijo, después que le enseñó que él iba a morir en una cruz en Jerusalén: si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El texto menciona que Jesús llamó ¿a quién? A la multitud y a los discípulos, y les enseñó esto. Es decir, la misma enseñanza para los no cristianos, la multitud, y la misma enseñanza para los discípulos, los cristianos. ¿Cuál es? Que para poder seguirlo tiene que hacer dos cosas. ¿Cuáles son? Niégate a ti mismo y toma tu cruz. O sea, tómala. No es que tienes que... Tómala. Tienes que tomar la cruz. Yo le explicaré qué significa eso, pero hay dos razones de por qué Jesús pide eso. En el versículo 35 y en el versículo 38. Hay dos por qué. Primero dicen, porque quienes hacen esto, quienes pierdan su vida por Él y el Evangelio, la salvarán. Es decir, hay una promesa de recompensa y hay un gozo en tomar la cruz para seguir a Jesús. Pero luego, en el 38 dicen que aquellos que se avergüencen de Él, el Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre. O sea, hay una advertencia para aquellos que rechazan a Jesús. Dos razones: hay una promesa de recompensa, hay una promesa de gozo, de que será salvo, pero hay una advertencia de juicio. Jesús, si tú no eres capaz de tomar la cruz, si tú no eres capaz de negarte a ti mismo,
tú te estás avergonzando de Jesús. Y Él se va a avergonzar de ti. Si notan la seriedad y lo importante que es negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Si la cruz de Cristo compró nuestra salvación, tomar nuestra cruz todos los días debe ser una evidencia de nuestra salvación. Pero entonces, ¿qué significa eso de negarse a sí mismo? No significa negarse cosas. Me voy a negar a mí mismo. No voy a ir a este trabajo. No me voy a tomar estas vacaciones. No me voy a comer esta buena comida. Me estoy negando. No tiene que ver con cosas. El texto menciona que tiene que ver con ¿qué? Negarme a mí mismo. Tiene que ver con el yo. Tiene que ver con renunciar a mis deseos por los deseos de Dios. Es quitarle el reinado a Luis. Quitarle el reinado a Jaime, a Daris, a Alejo, a Juliet, que ella, él no sean los que gobiernen, los que reinen. No, es darle a Cristo el reinado y el señorío de mi vida. Eso es negarse a sí mismo. Y una buena ilustración, yo creo que ya me la han escuchado, ustedes la han escuchado, es como ir manejando tu automóvil por la autopista norte de Medellín y te encuentras a Jesús en el camino de tu vida y le pides que se suba y sea tu copiloto, se sienta al lado tuyo en la vida cristiana, pero que no se meta en tu proyecto de vida. Tú quieres seguir manejando tu vida a tu manera. A mí me gusta ir a 60, Jesús, no te metas, por favor. Yo sé que te gusta ir como a 40 por seguridad, pero yo quiero ir a 80. Entonces tú manejas tu vida a tu manera. Pero cuando se te pincha la llanta, entonces ¿qué dices? Ah, Jesús, ven, ayúdame. Entonces quieres manejar la vida a tu manera. Cuando se te pincha la llanta es cuando se te estropea tu plan de vida, es que le pides que Jesús intervenga. Mientras tanto, sé mi copiloto. Pero la vida cristiana o el discipulado no consiste en tener a Jesús como un copiloto, sino como el piloto, como el Señor de nuestras vidas. Tienes que dejar que Cristo se siente en el timón y maneje tu vida. ¿Sabes qué? Déjame que yo maneje. Quítate de ahí. Deja que yo maneje. Tienes que renunciar a tu plan de vida y a los planes de Dios para ti, que son los mejores. Sí, tú crees que manejar 80. No. Deja que Jesús le dé ritmo a tu vida. Tienes que cambiar la forma de pensar para que cambie la forma de hablar y la forma de actuar. Estás acostumbrado a pensar las cosas así y no es así. Si no cambias tu forma de pensar, no vas a cambiar tu forma de hablar y tu forma de actuar. Negarte a ti mismo es una especie de sufrimiento interno, pero tiene el propósito de formar a Cristo en nuestras vidas. Y hay muchos escenarios que Dios usa para que te niegues a ti mismo y para que Cristo sea formado en ti. Usted me va a decir si se siente identificado con estos ejemplos. Si no le da pena, diga amén. No creo que... A veces, y pienso en el primero, tomé este ejemplo por el Evangelio de Marcos. Porque Marcos, cuando enseña esto, si usted pasa una hojita más, el primer ejemplo que yo noté de una persona que le costó negarse a sí mismo está en el capítulo 10, verso 17. El joven rico quería seguir a Jesús, pero su amor al dinero no lo dejó. Entonces, en la forma como manejas el dinero, tienes que aprender a negarte a ti mismo.
si te está costando ser generoso o ser fiel con tus diezmos o con tus ofrendas, si te cuesta ser responsable con tus deudas, si te cuesta depender de Dios, necesitas negarte a ti mismo. Aquí no se escuchan amén, es cierto, porque es complicado. Amén. En la forma como respondes ante las críticas o ante tus inconformidades. Y estuve pensando, ustedes saben que cuando Marcos escribe, se cree que Marcos escribió junto con Pedro. Y mucho de esto que está aquí está en Primera de Pedro, donde se nos invita a sufrir. Y usted sabe que Pedro dice que nosotros debemos seguir las pisadas de Cristo y sufrir como Cristo, que cuando le maldecía no respondía con maldición, sino que encomendaba su causa, aquel que puede juzgar justamente. Y pensé en ese contexto de cómo uno responde ante las críticas o ante las inconformidades. Explotas en ira, eres muy tosco y áspero para hablar, o imprudente en tus comentarios. Es que hay que decirlo y se dice. Salga, ¿cómo es que es el dicho ese? Salga el guante, algo así, por donde salga. Salga el tiro por donde salga. Lo dije y lo dije. No, niégate a ti mismo en la forma como te vas a expresar. En la forma como reaccionas cuando estás bajo presión. Nuevamente pensé en Pedro, quien está detrás de este evangelio. No se te puede decir nada porque eres un fosforito, una fosforito, y hieres a los demás con tus palabras. Está en sus días, ni te acerques, mi hijo o mi hija o el hijo. No se le puede decir nada. ¿Cómo que no? O en la forma como reaccionas al dolor. Nuevamente Pedro. Te alejas de los demás y de Dios. Y dañas tus relaciones con tu indiferencia. Te aíslas por el orgullo, por tus temores. Y no sabes cuánto lastima tu indiferencia. De ahí la canción. Esa indiferencia tuya, en vez de dañarme, me lastima más, me enamora más. Eso no es con Alejandra, eso es... Ante todas estas cosas, o entre otras, el llamado es a negarnos y morir si queremos ser discípulos de Jesús, o si decimos que somos discípulos de Jesús. Y tal vez algunos pensarán, eso es difícil de hacerlo. Claro que lo es. Pero la diferencia, según Pedro, nuevamente, capítulo 4, es que el glorioso Espíritu Santo reposa en nosotros para equiparnos con su gracia y para ayudarnos. No estamos solos. Hay una gracia de Dios disponible. Hay una invitación a que nos acerquemos. Pedro decía, encomienda tu causa a aquel que puede juzgar justamente. Hay una salida para eso. No es difícil, entre comillas. No nos están diciendo que hagamos algo y que nos las arreglemos como pudiéramos. No, hay una salida. El glorioso Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos equipa con su gracia. Yo llevo 14 años matando y crucificando a mi yo interno, pero en ocasiones se me suelta, como que no lo amarro bien duro, esos clavos como que no, y en ocasiones ni me doy cuenta cuando se me soltó. Y yo, es cuando Dios usa a mi costilla y a las personas más cercanas para pastorearme y mostrarme las áreas que necesito llevar a Jesús.
Recuerdo una vez, cuando usted es capaz de hablar de sus debilidades en público, hay algo ahí que ya Dios hizo en usted. Y yo recuerdo una vez que era como una semana. Alejandra, ay, ¿tú por qué hablas así? No estaba diciendo vulgaridades ni malas palabras, por favor, cuiden su mente. Pero estaba hablando muy tosco, muy brusco, muy egoísta. Y era como algo tan espontáneo que me salía. Y cuando yo me reí, y yo sentí algo aquí. Y luego ya, ¿y tú por qué hablas así? ¿Tú por qué hablas así? ¿Tú por qué hablas? Y llegó un momento en que eso me llevó. Yo aprovecho que se acuesta Alejandra, apago mi foco y empiezo ahí en mi cuarto. Señor, ¿qué me está pasando? ¿Yo por qué estoy hablando así? ¿Por qué tan tosco para expresarme hacia mi esposa? Y empiezo a aplicar el texto. Señor, nuevamente, yo rindo esta forma de hablar de mí. Ayúdame, dame tu gracia. Yo renuncio, Señor, a estas palabras toscas que lastiman y dañan a mi esposa. Yo no quiero ser así. Me levanto. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien. Entonces es una gracia que uno recibe. Y Dios te expone. Una vez les compartí el devocional de que a veces Dios permite que pases por circunstancias difíciles y por relaciones difíciles para exponer tu corazón, para mostrar lo que tienes que negarte a ti mismo, lo que tienes que renunciar. Y vayas a la soledad de tu cuarto, cierres la puerta y allí que tu Padre ve en lo secreto, Él te va a recompensar en público. Sí se puede. Llevo 14 años crucificándolo, pero cada vez lo amarro más duro. Algo parecido significa tomar la cruz para seguir a Jesús. Cuando uno escucha la expresión toma la cruz, por favor, no es tomar a la suegra, no es tomar a la esposa, no es cargar con tu suegra, cargar con el esposo, cargar con ese vecino difícil o enfrentar los problemas de la vida, porque todas las personas hacen eso. Muchos interpretan tomar la cruz como una carga que deben llevar en sus vidas. Una relación tensa. Estoy llevando la cruz de vivir con un esposo inconverso o de vivir con un esposo grosero y terco. Llevo la cruz de mi esposo. No. O llevo la cruz de un trabajo difícil, de sol a sol, sin descansar por los mismos 1000. Llevo la cruz de este trabajo, de esta vida tan dura. O la cruz de una enfermedad. Mira lo que está pasando mi papá, mi familiar. No, eso no fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, toma la cruz y sígueme. Cargar la cruz en el primer siglo significaba la muerte más dolorosa y humillante que los seres humanos podrían experimentar. Cuando miramos la cruz hoy en día, los cristianos, la vemos como un símbolo de redención, de gracia y amor. Allí Dios nos reconcilió, dice la carta a los Efesios. Por medio de la cruz fuimos reconciliados con Dios, pero en los días de Jesús no era así. La cruz representaba una muerte humillante. Los romanos obligaban a los condenados a llevar sus propias cruces al lugar de la crucifixión. Y el llevar una cruz significaba llevar su propio mecanismo de ejecución mientras se enfrentaba el ridículo por el camino de la muerte. Hoy en día puede ser. Si tienes que ir a la silla eléctrica, no sé, por seguir a Jesús, tienes que ir. Tomar la cruz y seguir a Jesús es la disposición de soportar la vergüenza, el rechazo, la persecución y aún la muerte por causa de Cristo. Es sufrir por Jesús. Es seguirlo aunque te cueste la muerte. Y cuando eso suceda, insisto,
no le tiene que dar miedo. Es que si seguir a Jesús es así, entonces no, porque hay una promesa. El glorioso Espíritu de Dios reposa en ti o estará disponible para equiparte con gracia y para ayudarte en tus debilidades. Pedro dijo que si ustedes son insultados y sufren por el nombre de Cristo, dichosos son, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa en ustedes. Esta mañana escuchábamos la canción He decidido seguir a Cristo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el testimonio de esa canción? ¿Sí la ha escuchado? No. Quiero dedicar unos 4 minutos a escuchar el testimonio de esa canción, porque ilustra muy bien lo que significa seguir a Cristo y tomar la cruz, o tomar la cruz para seguir a Jesús. Quien escribió ese himno, lo escribió por algo que estaba viviendo. Entonces Jenny me va a colaborar con eso. Se cuenta la historia verídica de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia, Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: si tú y tu familia no os retractáis de vuestra fe, todos moriréis. El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue la letra de una canción que él mismo compuso cuando entregó su vida a Dios. Y se puso a cantar: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Lamentablemente, sus hijos fueron asesinados. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez, la vida de su esposa era la que estaba en juego. Él siguió cantando: aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. A pesar de que
que ese hombre y su familia murieron ese día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y renunció a su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el Evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar la vida. Amén. ¿Qué les parece esa historia? Cuando yo, recién convertido, escuché ese testimonio, no sé si era que estaba afiebrado, pero yo decía lo mismo. Señor, si me toca sufrir, si me toca morir, yo lo voy a hacer. Y eso es tomar la cruz. Estás dispuesto a sufrir, a pagar el costo de la vergüenza. Y a veces no vamos a ver los resultados en el momento. Pero miren lo que pasó con este testimonio. Se convirtió el jefe de la aldea porque había visto el verdadero carácter de Dios. Habían visto en una familia qué significaba sacrificarse por otros. Así que, a modo de conclusión, otra de las verdades que uno aprende del discipulado es que aquí en el capítulo 8, Marcos nos enseña que hay momentos en la vida cristiana que las cosas se van a poner difíciles. Los problemas se van a intensificar y tu discipulado va a ser probado. A partir de este capítulo, la vida de Jesús y de sus discípulos no volvió a ser la misma. Hubo un giro, un cambio en el discipulado de Jesús. Entró a Jerusalén y los líderes religiosos buscaron la manera de destruirlo y matarlo. Pero cuando llegó ese momento, Jesús estaba preparado y preparó a sus discípulos. Lo que va a ser fácil, o lo que va a hacer que sea fácil enfrentar los momentos difíciles de la vida y los problemas que te agobian, tiene que ser negarte a ti mismo, rendirte a la cruz de Cristo. Eso es lo que te va a ayudar cuando este camino angosto que llevamos a la vida eterna se vuelve más difícil de lo que es porque no te estás rindiendo a Jesús. Se hace difícil cuando Luis es quien reina, cuando el yo, pero cuando tú dices al yo, niégate a ti mismo, se vuelve más ligera tu carga. Así que el llamado en esta mañana, en este punto es: ¿qué te impide que te rindas a Jesús? ¿Por qué no te acercas a Jesús en esta mañana y te rindes a Él? Tal vez algunos cristianos en este lugar, no sé cuántos, algunos, en ocasiones sus vidas no han lucido como discípulos. Te has alejado de las personas, has explotado en la ira, no has sabido manejar tus finanzas, no has sabido manejar la presión, has dañado tus relaciones con los demás. No luce como un discípulo, pero si Dios te ha hablado, quiero que tomes este tiempo para reflexionar y para orar, no solo aquí, sino también en tu casa. Y le pides que te muestre esas áreas de tu vida que tú necesitas ajustar para que luzca como un discípulo y para que glorifique a Dios. El glorioso Espíritu de Dios está disponible para ti, reposa en ti.
Y si en esta mañana hay personas que saben que no son discípulos de Jesús, porque su estilo de vida no lo evidencia, no es suficiente, mis amados hermanos, conocer y admirar a Jesús por lo que Él ha hecho, por la forma como te ha bendecido, cómo te ha sanado, cómo te ha prosperado. No es suficiente quedarnos con la primera parte de Marcos, del 1 al 8. ¿Quién es Jesús? Tienes que pasar a la segunda parte. Tienes que renunciar a ti mismo, tienes que tomar tu cruz, tienes que estar dispuesto a sufrir por Jesús. Y por favor, no lo intentes a tus fuerzas, porque te vas a frustrar, te vas a cansar. Necesitas rendirte en esta mañana a Jesús. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y verás cómo recibirás la gracia en medio de tus luchas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente gracias, porque la cruz fue el instrumento para nuestra salvación, para acercarnos a ti, para conocerte, pero también es la evidencia de nuestra salvación. Es el llamado, Señor, a mostrar que estamos caminando contigo. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas que hay sufrimientos en la vida que son necesarios. Y gracias porque has dado tu Espíritu Santo para equiparnos con tu gracia y la fuerza necesaria para negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz, sufrir contigo. Yo oro, Señor, en esta mañana o en esta hora por tu iglesia. Yo oro, Señor, por los que